Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Lunes 22 de diciembre de 2025, se logran acuerdos reparatorios con víctimas directas e indirectas por la explosión de una pipa de gas el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa. Con ello, la empresa gasera ha pagado hasta ahora el 90% del monto total estimado de reparación. Inicia la fase de pruebas del tren suburbano Lechería Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Se va a inaugurar el primer trimestre de 2026 y se espera que el tiempo de recorrido a la Ciudad de México sea de tan solo 43 minutos. Logra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum un acuerdo con la FIFA para acortar la vigencia de la garantía fiscal para el Mundial de Fútbol del próximo año y así será aplicable exclusivamente hasta el ejercicio fiscal de 2026 en lugar de 2028. Responsabiliza a la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano por el caso Lilia Alejandro García Andrade, joven de 17 años que desapareció en 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Fue encontrada sin vida una semana después con evidentes signos de violencia y abuso sexual. Esta mañana tendremos en este espacio a Norma Andrade, activista y madre de Lilia Alejandra, para que nos platique esta resolución. Publica el Departamento de Justicia de Estados Unidos nuevas fotografías del caso Epstein. Entre los personajes se observa a Bill Clinton, Mick Jagger y hasta el fallecido Michael Jackson. Sin embargo, al mismo tiempo, varios archivos ya fueron destruidos, entre ellos los que incluían al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Figuran la mexicana Montserrat Saldívar y el mexicano Obed Vargas en el ranking de los 10 mejores futbolistas sub-20 a nivel mundial. Y así les damos la bienvenida a 11 Noticias Matutino en este lunes 22 de diciembre. Les tenemos la información más relevante nacional e internacional. Les recordamos que estamos disponibles a través de Radio Instituto Politécnico Nacional en el 95.7 de FM. Si ya nos sigue o nos escucha, desde aquí les saludamos. También estamos disponibles en todas nuestras redes sociales. Ahí las tiene usted en la pantalla. Particularmente siga nuestra transmisión totalmente en vivo en Facebook y en YouTube. El código QR que aparece en la pantalla es para que lo puedan escanear, les lleva directamente a nuestra página con más información. Y ya sabe que recibimos con mucho gusto sus comentarios y opiniones. Pueden usar el hashtag 11 Noticias. Bueno, pues arrancamos. Mire, después de más de 3 meses de la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, el gobierno de la Ciudad de México ya concretó acuerdos reparatorios con víctimas del accidente por un total de 480 millones de pesos. Mi compañero Rubén Fieital nos cuenta. Se han logrado 143 acuerdos reparatorios con víctimas directas e indirectas por la explosión de una pipa de gas el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia en Iztapalapa. El gobierno de la Ciudad de México resaltó que se trata de una cifra sin precedentes. El monto total de estos acuerdos reparatorios logrados asciende a 480 millones de pesos y se trata de una cifra histórica de reparación de daños, una cifra que no se había logrado ante eventos como este en la ciudad y en el país. La jefa de gobierno, Clara Brugada, precisó que se tiene un avance del 90% en el pago de la reparación del daño por parte de la empresa gasera a los familiares de las víctimas, 32 personas fallecidas y 52 personas lesionadas, ya todas dadas de alta. El 90%, 429 millones, ya han sido pagados a las familias afectadas y el resto se encuentra muy cerca de ser solventado. La fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde, aseveró que se realizaron peritajes técnicos y científicos sin precedentes, en los que participaron 16 especialidades forenses, se emitieron más de 270 dictámenes y se revisaron de manera integral las vías de comunicación, el vehículo, los sistemas mecánicos, las imágenes de videovigilancia y la topografía del lugar. La buena disposición de los operadores de la empresa desde el principio
y los resultados técnicos claros y consistentes generaron un espacio en el que la empresa optó por asumir compromisos de reparación del daño y participar en procesos de mediación antes de llegar a una etapa judicial. Alcalde Luján señaló que, con base en la investigación, se definió al responsable del accidente. Existió responsabilidad inmediata por parte del conductor, quien desafortunadamente murió por el exceso de velocidad y la pérdida del control del vehículo al desviarlo de su carril e impactarse con el muro. La jefa de gobierno destacó que durante este accidente se movilizaron más de 1,400 servidoras y servidores públicos, entre bomberos, brigadistas, personal de protección civil, de emergencias, médicos y paramédicos, que llegaron en cuestión de minutos para atender a las personas afectadas. Asimismo, señaló que queda para la historia la enorme solidaridad de la sociedad, que siempre saca lo mejor en los momentos de desgracia, por lo que hizo un reconocimiento a todas las personas que brindaron apoyo a los afectados. 11 Noticias, Rubén Fieital Nes. Y mire, este domingo en la Ciudad de México se conmemoró el Día de las y los Policías, un evento que reconoció a mujeres y hombres que con su labor diaria han ayudado a disminuir la incidencia delictiva. Escuche usted. La Ciudad de México festejó a las mujeres y a los hombres que día con día se encargan de proteger a la población y brindar seguridad a las y los capitalinos. El frío invernal lo importó. Familiares y ciudadanía en general se dieron cita desde muy temprano para vitorear a las y los policías en su día. Gente de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, señaló que gracias a su trabajo disminuyó la incidencia delictiva y aumentó la judicialización de casos. Hemos logrado disminuir 58% la incidencia delictiva desde 2019 y disminuir tan solo en este año 13% con respecto a 2024. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, agradeció la entrega y el compromiso de las y los policías. Compañeras y compañeros policías, a ustedes toda mi gratitud, todo mi reconocimiento y mi más profunda admiración. Ustedes son la materialización de la entrega, la inspiración y el propósito de servir. Edgar Alonso fue reconocido como el policía del año por frustrar un asalto a un camión, hecho en el que murió su compañero. El premio lo dedicó a los elementos caídos en el cumplimiento de su deber. Este reconocimiento no lo recibo solo en mi nombre, sino en el de todas y todos los policías que han dado su vida cumpliendo en su deber, dejando una huella imborrable. A sus familias les expreso mi respeto y mi gratitud. Su fortaleza nos inspira a seguir adelante. Sus seres queridos no murieron de mano. Han dejado un legado que vive en cada actuar policial y en cada vida protegida. En el desfile participaron 2.388 elementos, entre ellos 907 mujeres, 105 vehículos diversos, 19 motopatrullas, 3 cuatrimotos y 2 vehículos acuáticos, entre otros elementos. Las y los asistentes al desfile expresaron su respeto a los representantes de la ley. Pues yo creo que hay más policías buenos. Y a mí me da mucho gusto porque pues entre uno de ellos está mi hijo. Entonces pues para mí es bonito, es venir a reconocer el trabajo que hacen los policías, sobre todo para la ciudadanía. Yo creo que es importante que también la ciudadanía sepa que somos gente también, que tenemos familia, que somos padres, somos hijos, y es importante que también sepan que nosotros somos como cualquier persona más, y ojalá y nos sigan teniendo la confianza y el respeto. Con imágenes de Christopher Dávila, 11 Noticias, Rubén Fieital Nes. Bueno, vamos ahora con asuntos de conectividad y mire, el tren que corre de la estación Lechería, esto es en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, al AIFA, es ya una realidad. Va a estar listo para operar en el primer trimestre de 2026. Este domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum realizó el primer viaje como parte del periodo de pruebas que se realiza. Escuche.
El tren suburbano Lechería Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles estará listo para operar el primer trimestre del próximo año, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum luego de un recorrido de supervisión. Hoy hicimos el primer viaje y los siguientes meses viene toda la etapa de pruebas. Aquí se comprometieron conmigo, SICT, ingenieros militares, a que va a estar listo en el primer trimestre del 2026, ya para utilizarse. En el recorrido también estuvieron presentes las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de la Defensa Nacional, quienes dieron constancia de que quedó concluida la instalación de la superestructura de vía y de la red eléctrica. Y ahora inicia la fase de pruebas. Ya vimos que toda la obra civil, que es la que ejecuta la Secretaría de Defensa Nacional, tenemos ahorita actualmente un 92% en conjunto lo que se tenía ejecutado, y lo que estamos haciendo nosotros, como lo habíamos mencionado, ya nacen puentes que nos permiten llegar a las terminales y algunas pasarelas. Es todo lo que falta, ya lo vimos. Este nuevo medio de transporte permitirá llegar de la estación Buenavista a Laifa en alrededor de 43 minutos y cada 15 minutos saldrá un tren sin interferir con la operación de la línea que va a Cuautitlán. Después de la estación Lechería hay ahora un desvío que permite ir a la primera estación del tren a Laifa, que es Cuellamil, después Agaves, Tellehualco, Prado Sur, Nextalpan y Jaltocan. En total, en este ramal, como le llamamos, son 23.7 kilómetros con 6 estaciones y una terminal. La presidenta Sheinbaum explicó que aunque es un tramo corto, la obra llevó mucho tiempo porque se tuvieron que mover las vías para el tren de carga y resolver algunos conflictos sociales que originó la construcción de este tren. Algunas viviendas tuvieron que ser reubicadas. Recientemente se les dio incluso la vivienda a varias personas que vivían muy cerca de aquí. Algunos incluso que tenían invadida la vía, se les dieron alternativas para que pudieran orientarse a otros lugares. 11 Noticias, Judith Hernández. Bueno, vamos a cambiar completamente de tema. Mire, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que en apego al marco jurídico nacional logró limitar los beneficios fiscales que en la administración del presidente Enrique Peña Nieto habían sido otorgados a la FIFA para la Copa Mundial del 2026. El acuerdo firmado desde 2018 establecía exenciones generales de impuestos federales y locales, así como la eliminación de procesos de control y administrativos hasta 2028 aplicables a la FIFA, sus subsidiarias, asociaciones miembro, proveedores, contratistas, personas físicas y cualquier tercero relacionado con la organización de este evento. La Secretaría de Hacienda resaltó que a través de acuerdos de entendimiento mutuo entre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y la FIFA se logró acotar su vigencia para ser aplicable exclusivamente hasta el ejercicio fiscal 2026. Señaló a través de un comunicado que actualmente los beneficios solo aplican a los sujetos directamente involucrados en la organización y celebración de la Copa Mundial FIFA 2026, consistentes en la liberación de ciertas obligaciones formales de pago, traslado, retención, recaudación y entero previstas en las leyes fiscales. Las contrapartes no incluidas sí deberán pagar el impuesto sobre la renta, el ISR. Y es que, mire, se estima que la Copa Mundial atraiga a nuestro país a más de 5 millones de turistas extranjeros con una derrama de hasta 3,000 millones de dólares en divisas. Es lo que señaló la Secretaría de Hacienda. Y también, miren, otro tema, en seguimiento a la entrega de aguas del Río Bravo a Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció acciones extraordinarias a emprender, siempre dentro de las estipulaciones del propio Tratado de Aguas entre ambos países. Bueno, pues la Cancillería detalló en un comunicado que estas acciones extraordinarias incluyen entregas de un volumen de agua del río San Juan, el cual desemboca en el río Bravo, las cuales se realizarán considerando las limitaciones operativas y privilegiando el uso agrícola en nuestro país, en México. Aclaró también que las entregas a Estados Unidos se realizarán cuando exista disponibilidad operativa en el sistema hidráulico mexicano, dando prioridad al consumo humano.
Y también la Secretaría afirmó que México está dando seguimiento puntual a los compromisos establecidos en el tratado y en coordinación y diálogo con los usuarios de la cuenca mexicana. La Cancillería reiteró que es prioridad garantizar el agua para consumo humano de las poblaciones mexicanas que dependen de estas fuentes. Y en materia energética, la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró en Pedro Escobedo, allá en Querétaro, la central de ciclo combinado del SAUS 2, Josefa Ortiz Telles Girón, esto de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues va a beneficiar a más de 4 millones de mexicanas y mexicanos. La jefa del Ejecutivo señaló que en época neoliberal, durante 6 sexenios, se empeñaron en privatizar a la CFE y sus trabajadores y trabajadoras se opusieron. La presidenta aseveró además que en su gobierno ya se están haciendo los cambios constitucionales para fortalecer a CFE y a Pemex, además de garantizar que el Estado genere 54% del total de la electricidad en nuestro país. La primera es que regresamos al 28 constitucional, el que se considere a las empresas públicas que no son monopolio, porque son empresas de la nación y del pueblo de México. Eso permite desde la Constitución que CFE genere mayoritariamente toda la energía eléctrica del país. La mandataria hizo un reconocimiento a trabajadores y trabajadoras de la CFE porque son las primeras en responder en situaciones de emergencia. Aman a su país, aman a Comisión Federal y aman a la gente, porque no podría haber tanta entrega que vimos en los trabajadores de CFE si no tuvieran ustedes amor al pueblo y amor a la patria. Muchas gracias de verdad por su trabajo. En tanto, la directora de la CFE, Emilia Calleja, informó que en los próximos años esta empresa productiva del Estado invertirá más de 140,000 millones de pesos para aumentar su capacidad de generación, líneas de transmisión, mantenimiento a las instalaciones y otros servicios a su cargo. Por su parte, la secretaria de Energía, Luz Helena González, aseveró que hay un rumbo definido con el plan de fortalecimiento estratégico con el que todo el sector energético está coordinado. Bueno, formalmente en nuestro país el invierno llegó y es que mire, este domingo 21 de diciembre a las 9 de la mañana con 3 minutos exactamente arrancó de manera oficial el solsticio de invierno. Es la marca del fin del otoño y el comienzo de la nueva estación. Este fenómeno astronómico corresponde al mismo tiempo al día más corto y la noche más larga de todo el año, cuando el sol alcanza su punto más bajo en el horizonte. El solsticio de invierno ocurre porque el hemisferio norte presenta su mayor inclinación respecto al Sol, lo cual reduce la radiación solar y da un paso a un marcado descenso en las temperaturas, así como al inicio del frío intenso característico de esta temporada invernal. Y precisamente para conocer las condiciones meteorológicas para las próximas horas, les preparamos el siguiente reporte. Tómelo en cuenta y prevéngase durante las primeras horas de este lunes 22 de diciembre. En Chihuahua y Durango habrá heladas en zonas montañosas y temperaturas de 10 a menos 5 grados. Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla no serán la excepción y tendrán temperaturas de menos 5 a 0 grados. En zonas serranas tendrán temperaturas de 0 a 5 grados en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca. Estas condiciones se deben al Frente Frío 23 y en combinación con un canal de baja presión generará lluvias en varios estados del país. Lluvias fuertes en 11 estados del noroeste y sureste, intervalos de chubascos en Querétaro y lluvias aisladas en Nuevo León, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos y Guerrero. También se pronostica viento de norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y rachas menores en 17 entidades del norte al centro del territorio. Debido a las bajas temperaturas, se recomienda a la población abrigarse e hidratarse adecuadamente, además de seguir las recomendaciones de las autoridades estatales y de protección civil.
11 Noticias, Esther Rosales. Iniciaron las vacaciones y mire, con el fin de evitar contratiempos y tener un viaje seguro, la Dirección General de Servicios al Turista, Los Ángeles Verdes, emitieron 10 recomendaciones esenciales a quienes van a recorrer las carreteras del país durante esta temporada vacacional. Inicialmente recomiendan que antes de salir hay que verificar que el vehículo esté en óptimas condiciones, usar siempre el cinturón de seguridad y nunca conducir bajo los efectos del alcohol o estimulantes. También sugirieron reducir la velocidad y manejar con precaución en condiciones de lluvia o niebla, respetar los señalamientos y los límites de velocidad. Si está cansado, realizar pausas. También se recomienda mantener distancia con otros vehículos y evitar distracciones como el uso del teléfono celular. Muy importante planificar las rutas, revisar el estado del camino, calcular el tiempo de viaje y utilizar incluso direccionales e intermitentes. También se recomienda asegurar la visibilidad específicamente con poca luz, utilizando la mayor parte del tiempo las luces adecuadas. Y mire, pues también aprovechando pues estas recomendaciones, ya son vacaciones, ya inició el periodo vacacional, al menos en la Ciudad de México, pues ya se nota un menor tránsito, pero de cualquier manera tome sus precauciones. Mire, hay avance lento sobre el eje 1 poniente, esto a la altura de Paseo de la Reforma, por un percance vehicular. Hay reducción también de carriles en Calzada Ermita Iztapalapa a la altura de Arneses hacia el poniente. Si viaja usted en Metrobús, si utiliza el Metrobús por verbena navideña, el servicio de la línea 4 Ruta Sur se desvía en la estación Alcaldía Cuauhtémoc y hasta la Vocacional 5. En la misma línea 4, pero en Ruta Norte, permanece sin servicio de la estación Hidalgo a Bellas Artes, igualmente por la verbena navideña. Es momento de hacer un corte. Volvemos. Con 30 de la mañana, vamos con información internacional. Iniciamos en Estados Unidos. Mire, el secretario de Estado, Marco Rubio, reconoció el trabajo de México en el combate al crimen organizado. El funcionario estadounidense aseguró que la cooperación entre ambas naciones es la más alta en la historia. En lo que respecta al hemisferio occidental, la amenaza más grave para Estados Unidos proviene de grupos criminales terroristas transnacionales, centrados principalmente en el narcotráfico, pero también en los negocios. Así que la buena noticia es que muchos países de la región cooperan abiertamente y trabajan con nosotros para enfrentar estos desafíos. México, su nivel de cooperación con nosotros es el más alto de su historia. Durante la presentación del balance de política exterior estadounidense en el año, Marco Rubio además aprovechó para afirmar que nada impedirá que la administración de Donald Trump aplique el bloqueo contra buques petroleros sancionados en el Caribe, luego de que decomisara uno con todo y su carga. También desestimó el apoyo que Rusia está dando al gobierno de Venezuela. Sobre la operación de Estados Unidos contra el narcotráfico en aguas caribeñas, el ejército norteamericano atacó nuevamente 2 lanchas en el Océano Pacífico bajo la acusación sin pruebas de que transportaban drogas. Tampoco identificó la zona donde bombardeó a las 2 embarcaciones, matando a 5 personas. Con estos ataques suman ya 104 personas asesinadas por las fuerzas estadounidenses en el Océano Pacífico y en el Mar Caribe desde septiembre, en más de 20 ataques. La Organización de las Naciones Unidas se ha pronunciado en repetidas ocasiones contra estas acciones que considera son ejecuciones extrajudiciales en alta mar que violan el derecho internacional. Vámonos ahora con el caso Jeffrey Epstein, y es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya comenzó a publicar nuevas fotografías de este archivo. Entre las figuras que destacan que aparecen en estas imágenes son el expresidente Bill Clinton. También ahí está el músico Mick Jagger y hasta el fallecido rey del pop, Michael Jackson. Al vencerse la fecha de plazo, el Departamento de Justicia publicó solo algunos de los registros judiciales y fotografías del empresario ya fallecido Jeffrey Epstein, quien fue acusado de pederastia. Entre las imágenes recién reveladas, hay una del expresidente Bill Clinton en compañía de una mujer joven. Entre los documentos divulgados este viernes, hay fotografías, registros de llamadas y testimonios ante el jurado investigador del caso.
La ley Epstein, aprobada en el Congreso y promulgada por el presidente Donald Trump, exigió que se dieran a conocer todos los documentos a más tardar este viernes. El Departamento de Justicia abrió la página web www.justice.gov/Epstein para que el público consulte los documentos. Pero es solo una parte total del expediente. Esperamos revelar más documentos. Hoy fueron miles, en las próximas semanas serán otros miles, y queremos asegurarnos que al revelar el material protejamos a cada víctima. El congresista demócrata Ro Khanna, impulsor de la ley Epstein, dijo que los archivos están incompletos y se dijo decepcionado por lo divulgado. Es decepcionante que no hayan podido publicar estos documentos a tiempo, cumpliendo con la ley. Si bien es evidente que intentan, como mínimo, cumplir con el plazo, deberían haber hecho más. Y si no pudieron hacerlo, deberían haberse reunido con los abogados de las víctimas. Previamente, los congresistas demócratas que investigan el caso Epstein publicaron otras 68 fotografías. En ellas se muestra al empresario conversando con el comunicador conservador Steve Bannon, el académico Noam Chomsky y el empresario Bill Gates. Los demócratas afirmaron que las imágenes publicadas fueron seleccionadas de entre 95,000 fotografías entregadas a los congresistas para brindar información sobre Epstein y sus amistades. 11 Noticias. Sobre ese mismo asunto, el Departamento de Justicia de la Unión Americana publicó el viernes pasado una parte de los archivos de Jeffrey Epstein, pero la fotografía, el archivo número 468, que incluye al presidente Donald Trump, fue eliminada un día después. Su ausencia fue exhibida por los demócratas de la Cámara de Representantes, quienes exigieron una explicación al gobierno. El Departamento de Justicia informó que la ley Epstein, aprobada en el Congreso, incluye censurar algunos materiales y abrió la página web www.justice.gov/Epstein para que el público consulte los documentos relacionados con este caso. Por otra parte, el presidente Donald Trump se encuentra de vacaciones en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Bueno, mire, la relatora de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, denunció que el ejército de Israel mantiene ocupado el 50% de la franja de Gaza. Desde el día en que se proclamó el cese al fuego en octubre, cerca de 400 palestinos han sido asesinados por el ejército israelí en Gaza. Israel ha violado 700 veces la tregua. La relatora de la ONU añadió que la ayuda humanitaria fluye paulatinamente, pero las condiciones de sobrevivencia son extremadamente duras. Se prevé que 1.6 millones de personas en Gaza, más del 75% de la población, se enfrenten a niveles extremos de inseguridad alimentaria, aguda y graves riesgos de desnutrición. Me desgarra ver la magnitud del sufrimiento humano en Gaza. Las familias sufren lo insoportable. Los niños se ven obligados a dormir en tiendas de campaña inundadas. Bueno, lunes de Agenda Politécnica, mi compañera Judith Hernández nos platica particularmente sobre un tratamiento alternativo de acupuntura. Es día de Agenda Politécnica y hoy hablaremos de un protocolo de investigación que se desarrolla aquí, en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del IPN, para tratar a pacientes prediabéticos mediante láser puntura y moxibustión, a fin de evitar que se presente la diabetes tipo 2. Vamos a ver cómo funciona esta terapia. En México, 22.1% de la población adulta es prediabética, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022. Es decir, que 21.7 millones de personas presentan alteraciones en sus niveles de glucosa en sangre y tienen un alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Realmente el riesgo de complicaciones van de 3 a 5 años para poder generar diabetes. Una vez que se diagnostica la prediabetes o el paciente se vuelve prediabético, tenemos esa brecha. Y no solamente la complicación puede ser la diabetes, sino también algunas complicaciones cardiovasculares. Para evitar que se presente la diabetes, en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del IPN, tratan a los pacientes prediabéticos con láserpuntura y moxibustión, dos técnicas auxiliares de la acupuntura. Lo que queremos es prevenir
y no curar una diabetes. Y si nosotros tenemos a los pacientes en etapa prediabética, los podemos regresar a un estado de sanos. En la laserpuntura se aplica un haz de luz para estimular los puntos de acupuntura. En la moxibustión, esos puntos se estimulan mediante un puro de carbón compactado. Vamos a provocar una temperatura de aproximadamente 45 grados cuando se coloca a 2 centímetros de la piel. Vamos a aplicar más o menos aproximadamente 10 minutos de calor dividido o por punto, dependiendo las circunstancias. Con estas técnicas se estimulan 4 puntos de acupuntura. 2 están ubicados en la espalda, uno en la pierna y otro en el abdomen. La laserpuntura y la moxibustión tienen la ventaja de estimular esas pequeñas moléculas, esas sustancias, y por lo tanto pueden generar un efecto hipoglucemiante, que es como nosotros le conocemos, que si bien lo podemos traducir como una reducción de la glucosa a nivel sanguíneo. Con apenas un mes de aplicación, esta investigación ha dado ya muy buenos resultados. Los resultados han sido una reducción de los pacientes de la glucosa en un aproximado de 5%, si bien nuestro tratamiento está planteado para que dure alrededor de 3 meses o 12 semanas. Las personas prediabéticas que así lo deseen pueden sumarse a este protocolo de investigación. Los invitamos a que acudan aquí a la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía y con todo gusto serán atendidos. El proyecto no tiene ningún costo. Es todo en Agenda Politécnica con imágenes de Jorge Bejarano y Ángel González. Hasta la próxima. México en el ranking de los 10 mejores futbolistas a nivel mundial. Esta y más información deportiva a continuación. Una mexicana y un mexicano están en el ranking de los 10 mejores futbolistas sub-20 del mundo, de acuerdo con la International Federation of Football History and Statistics. En el fútbol femenil, Montserrat Saldívar, futbolista del América, se ubicó en el 6º lugar del ranking, luego de un año sobresaliente con 30 goles y liderazgo en la selección mexicana sub-20, mientras que en la rama varonil, el mediocampista Obed Vargas, jugador del Seattle Sounders. La futbolista mexicana Mónica Ocampo anunció oficialmente su retiro del fútbol profesional a los 38 años, después de casi 20 años de carrera. Formó parte de la selección mexicana y de la primera generación de la Liga MX femenil con Pachuca. Ocampo enfatizó que no es un adiós definitivo y que seguirá vinculada al fútbol para impulsar el desarrollo del balompié femenil mexicano. Los Vaqueros de Dallas quedaron oficialmente eliminados de los playoffs de la NFL luego de su derrota 34-17 ante los Cargadores de Los Ángeles. El equipo tejano aún esperaba los resultados del duelo entre Águilas de Filadelfia y Comandantes de Washington, pero el triunfo de Filadelfia 29-18 terminó por sentenciar su destino. Con esta victoria, las Águilas se proclamaron campeonas de la Conferencia Nacional Este, dejando a Dallas sin posibilidades matemáticas de avanzar a la postemporada. 11 Noticias, Vianey Zárate. Bueno, vamos a cambiar completamente de tema para hablar de lo siguiente. Mire, Lilia Alejandra García Andrade tenía 17 años, era madre autónoma cuando desapareció. Fue el 14 de febrero de 2001. Salió hacia el trabajo en Ciudad Juárez, Chihuahua. Fue la última vez que se le vio con vida. Una semana después encontraron su cuerpo con signos de tortura y abuso sexual. Casi 25 años después, el viernes pasado, finalmente se logró justicia, o un paso importante para ella, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado mexicano por la desaparición, tortura y feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade. Al pie de lucha, su mamá, Norma Andrade, se convirtió en activista y defensora de derechos humanos. Es cofundadora de la organización civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Y precisamente para poder ahondar en este asunto, en esta resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le damos la bienvenida y agradecemos pues esta comunicación a Norma Andrade, mamá de Lilia Alejandra García Andrade. ¿Cómo estás, Norma? Bienvenida, buenos días. Buenos días, pues todavía muy emocionada.
Gracias, por supuesto que sí. Sí. Por supuesto. Y también le damos la bienvenida a Michelle Salas, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. Michelle, buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ambas por esta comunicación y pues para exponer precisamente lo que se dio a conocer el viernes. Ocurre pues esta sentencia, esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Norma, me gustaría empezar precisamente contigo, pues ¿cómo recibes esta sentencia, esta resolución a casi 25 años pues del feminicidio de tu hija Lilia Alejandra García Andrade y pues particularmente también lo que tiene que ver con los ataques que has recibido tú a lo largo pues de todos estos años tratando de buscar justicia, primero pues buscando a tu hija y posteriormente pues tratando de encontrar ese acceso a la justicia? Pues primero que nada muy emocionada, con mucha alegría, porque los resolutivos en su mayoría hablan de lo que estaba yo solicitando, lo que mi equipo de abogados transmitió en los diferentes oficios que entregamos a la Corte y en la Corte misma. Entonces, el que una autoridad por primera vez me escuchara y entendiera y estuviera empático con lo que nosotros estamos viviendo y hemos vivido, fue algo que no se puede describir, porque hemos tocado muchas puertas y es la primera vez que un juez, unos jueces nos escuchan y nos dan voz. Eso fue lo más importante precisamente, Norma, que se escuchara, que el nombre de tu hija precisamente pues fuera nombrado y se reconociera también la responsabilidad por parte pues del Estado mexicano de este actuar, de esta negligencia incluso. Y precisamente, Michelle, me quisiera dirigir hacia ti ahora con esta resolución, con digamos estos puntos muy específicos que dicta esta Corte relacionado con que el Estado mexicano pues no cumplió con su deber actuar, con la debida diligencia, pues se reconocen también algunos avances, toma de base algunos avances del caso algodonero, precisamente pues para poder erradicar y que no se están aplicando las medidas para poder combatir la violencia contra las mujeres, la violencia de género y particularmente pues lo que tiene que ver con el feminicidio de Lilia Alejandra, pero al mismo tiempo también las omisiones que hay respecto al caso de Norma Andrade en la búsqueda por la justicia. Sí, muchísimas gracias. Por supuesto, la Corte Interamericana toma como línea de base la sentencia de Campo Algodonero y lo que ya había manifestado en esa sentencia, que también acompañamos pues ya hace prácticamente 15 años. Pero digamos, ¿cuáles son estos matices o cuáles son los elementos que le agrega esta sentencia, digamos, y por supuesto, pues todo lo que se ha trabajado en más de una década a favor de una vida libre de violencia para las mujeres, no solamente por parte del Estado, sino también desde las familias, desde la sociedad civil, desde las organizaciones? Bueno, primero, la Corte Interamericana, algo que nos parece fundamental es que declara responsable al Estado mexicano por la tortura sexual sufrida por Lilia Alejandra. Es decir, a diferencia de Campo Algodonero, donde se declaró que el Estado mexicano, por su falta de prevención, había generado la violación al derecho a la integridad de las jóvenes en aquel caso, en esta sentencia es enfática la Corte y sí declara esta responsabilidad por la tortura sexual sufrida por Lilia Alejandra. Quiero decir que este es un gran precedente en términos normativos, que por lo menos la Corte Interamericana era difícil que se atreviera a calificar como actos de tortura, sobre todo cuando, por ejemplo, en el caso tanto algodonero como en el caso de Lilia Alejandra, pues se tratan de actos en principio cometidos por particulares. Entonces, bueno, este es un gran precedente. Ahora bien, en cuanto al resto de violaciones y las consecuencias que establece la Corte Interamericana, está, por ejemplo, la generación de un marco normativo y de políticas públicas a favor de las niñas y niños que han quedado en orfandad a partir del asesinato de su madre.
Este creo que es uno de los grandes cometidos que buscaba Norma y digamos a esto responde tantos años de lucha. Norma decía, no quiero esto solamente para mí, para mi familia, sino para las otras madres y para las otras familias. Que se genere una política pública de un problema estructural tal como lo reconoce la Corte Interamericana. Consideramos que es uno de los grandes aciertos y de las grandes aportaciones que tiene esta resolución. Otro de los aspectos que también es fundamental y que responde, digamos, a este momento histórico, tiene que ver con el papel de las madres buscadoras, de las familias buscadoras. Exacto. La Corte Interamericana establece que el Estado mexicano tiene que reconocer expresamente esta figura, la de madres buscadoras, personas buscadoras, reconocerlo en la ley y brindarle protección. Esto, por supuesto, no solamente impacta al caso concreto de Norma, sino al de muchas mujeres, muchos padres, muchas madres que actualmente en este país están luchando por justicia para sus hijas, sus hijos, están buscando en fosas a sus hijas y a hijos desaparecidos. Entonces, por supuesto que esto resulta fundamental y de gran trascendencia. La sentencia también, algo que es importantísimo, es que señala, digamos, el deber del Estado de cumplir con los protocolos, pero establece una serie de indicadores y serie de aspectos que el Estado mexicano tendrá que demostrar para que efectivamente estos protocolos, estos marcos normativos se materialicen en lo concreto. Quiero decir que a veces parece ya, digamos, una frase repetitiva cada vez que recibimos ya una sentencia de un tribunal internacional, pero sin duda las características, el contenido de esta sentencia no podemos no llamarla una sentencia histórica por las aportaciones, por los elementos que da la Corte Interamericana para que el Estado mexicano efectivamente pueda generar una política pública, un marco normativo eficiente y eficaz, por supuesto, para garantizar el derecho a una vida libre de violencias de las mujeres y niñas de este país. Norma, precisamente sobre esto que comenta Michelle, pues la Corte determina particularmente que el Estado debe reconocer y garantizar la labor de las madres, de los familiares que están buscando pues a sus familiares, a sus desaparecidos, sus desaparecidas, pero también en búsqueda de la justicia. Norma, tú atravesaste incluso atentados, situaciones fuertes a lo largo de todos estos 25 años en búsqueda de justicia para tu hija Lilia Alejandra, y ahora esta sentencia viene a reconocer eso. Definitivamente, yo creo que es muy importante porque nos está reconociendo más bien, porque es reconocer nuestro derecho a buscar justicia, nuestro derecho a defender derechos humanos, que es algo que nosotros alegamos mucho, que es nuestro derecho a saber la verdad de lo que sucedió. Y no por eso que nos vengan a atacar. Y ahorita con este ordenamiento nos da ese derecho. Aparte de reconocérnoslo, ordena que se nos deje hacer nuestro trabajo que ellos deberían de estar haciendo. Entonces, para mí es algo muy importante. Norma, habrá también ordenado por la misma Corte Interamericana, habrá un acto público de reconocimiento de responsabilidad precisamente del Estado mexicano y particularmente disculpas públicas. Norma, estarás ahí, recibirás pues este ordenamiento de la Corte, pero al mismo tiempo pues serás visible y serás la voz y la figura de muchísimas madres que están en tu situación y que han atravesado por lo que tú. Definitivamente sí estaremos ahí, porque creo que es algo que el Estado nos debe a los hijos de Alejandra, a la familia y a mí. Pues ahí está Norma Andrade, mamá de Lilia Alejandra. Era muy importante para nosotros pues conocer esta postura de viva voz de lo que pues han atravesado desde pues el conocimiento de esta sentencia. Por supuesto, hay mucho más que hablar al respecto, pero por lo pronto pues les agradecemos Norma Andrade, mamá de Lilia Alejandra García Andrade, y Michelle Salas, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, que hayan dedicado unos minutos para compartir con la audiencia de 11 Noticias, pues esta sentencia particular de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mantengamos la comunicación para la implementación de todas estas medidas que ha dictado la Corte. Gracias y buenos días. Muchas gracias. A ustedes por el espacio. Gracias, Norma, gracias.
Bueno, pues mire, se cumplen 2 años del aniversario luctuoso de Cristina Pacheco, conductora y periodista que hizo historia en la televisión mexicana. Periodista, escritora y conductora del programa Aquí nos tocó vivir y conversando con Cristina Pacheco, ambos por Canal 11, naturalmente. Con su pluma, Cristina Pacheco nos sumergió durante más de 30 años en un mar de historias y durante casi medio siglo en la pantalla de Canal 11 hacía gala de su habilidad para entrevistar igual a las estrellas del entretenimiento que a la gente que encontraba en la calle. Una de las más recordadas fue la plática que sostuvo con José Alberto, un niño poblano que a sus 10 años venía a la ciudad para trabajar en el centro histórico de la Ciudad de México para ayudar a sus hermanos menores. Tú dices que estacionas carros, ¿a poco sabes manejar? No, o sea, un amigo mío los estaciona y yo los limpio, los carros, los saco y todo. Y me dan ahí una cuarta parte. ¿Pero tú sabes manejar? Un poquito. ¿Sí? ¿No alcanzas todavía los pedales? No, pero me bajo así. ¿Te bajas así? Su empatía con las personas permitía que cualquiera le abriera su corazón para contarles su vida y sus sueños. Estábamos hablando del futuro de cuando tú tengas tu campo de rosas. ¿Te gustaría vivir en tu tierra o vivirás aquí en la ciudad? ¿Dónde tendrás tu casa? Allá. Y tal vez si... ¿En San Martín? Tal vez si tengo un poquito más de dinero, rentaría yo aquí, comprar una casa aquí porque es muy bonito. ¿En dónde? ¿En dónde? Por ejemplo, aquí en el eje central está muy bonito. ¿Te gusta? O el Paseo de la Reforma. Más me gustaría por Chapultepec, el Ángel de la Independencia. Todo está muy bonito. Cristina Pacheco falleció el 21 de diciembre del 2023 a los 82 años, solo unos días después de su retiro de la televisora. Sus crónicas y entrevistas quedarán como huella indeleble en la cultura mexicana y hoy la recordamos con cariño a un par de años de su partida. Con información de Sandra Sitle, 11 Noticias. Bienvenido, Miguel de la Cruz. Muchas gracias. Ya es lunes y hay información. Una propuesta diferente y atractiva del clásico Cascanueces es la muestra del colectivo La Mochila con Rancho Nueces. Esta escena es parte del Rancho Nueces, la suite del norte, propuesta del colectivo La Mochila, inspirada en el clásico navideño El Cascanueces de Marius Petipa, con música de Tchaikovsky. En este caso, nosotros buscamos resignificar todo el ballet en un contexto norteño, y para nosotros era muy importante que la gente no solo escuchara a Tchaikovsky, sino también lo escuchara en su versión norteña, sierreña y de banda. Abordan una historia universal que habla de valentía contra el miedo y la búsqueda del camino hacia el bien. La adaptan a un entorno sinaloense. Por ejemplo, en la versión original, el tío Roser Meyer, acá se llama el tío Roser Méndez, ¿no? Porque acá el apellido Méndez pues es bastante usual. Y Clarita, acá le decimos la Clarita porque a las niñas en Sinaloa se usa mucho el artículo la cada vez que se mencionan. En lugar de que bailarinas y bailarines interpreten en el tercer acto danzas de distintas partes del mundo, aquí presentan bailes folclóricos de México. Es una pieza que está bastante pensada en que sea un cascanueces mexicano, pero sobre todo que sea un cascanueces que resignifica las festividades de las fiestas patronales de nuestras localidades. Bueno, pues momento de hacer un corte, Miguel, y seguimos. ¿Cómo no? 7 de la mañana en el tiempo del centro y tenemos un resumen de noticias. Se corrige la injusticia en el caso de Dashia, la joven de 19 años que fue acusada y detenida por extorsión sin ninguna prueba, luego de haber denunciado a su padre biológico por abusarla sexualmente. Tras dar seguimiento al caso y como acto de justicia en favor de las mujeres, Dashia podrá defender su inocencia y su proceso
en libertad. Reconoce el secretario de Estado en la Unión Americana, Marco Rubio, el trabajo de México en el combate al crimen organizado. Asegura que la cooperación entre ambas naciones es la más alta en la historia. Localizan al ajolote del altiplano en Querétaro después de 15 años de no tener registro de esta especie en esa entidad. Personas científicas del Laboratorio de Microbiología Ambiental de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM lo encontraron en el municipio de Amealco de Bonfil. Planea desmantelar el Centro Nacional de Investigación Atmosférica de Estados Unidos en Boulder, Colorado, la administración de Donald Trump. Decisión que está siendo cuestionada por miembros del Congreso que argumentan que el centro es fundamental para la seguridad nacional y la economía. En tanto, Donald Trump apuesta a la carrera espacial entre China y Estados Unidos. Mantiene Estados Unidos a 9 buques de la Armada en el Mar Caribe, muy cerca de las costas de Venezuela. Irán expresó su solidaridad con el gobierno de Venezuela, denunciando lo que calificó como acciones ilegales de Estados Unidos en el Caribe. Se cumplen 2 años de la partida de Cristina Pacheco, periodista y conductora del programa Aquí nos tocó vivir, y conversando con Cristina Pacheco, falleció el 21 de diciembre de 2023 a los 82 años de edad, a solo unos días de que se retirara de la televisión. Bueno, pues seguimos, Miguel de la Cruz. Hablábamos de este Rancho Nueces y esta puesta en escena pues alusiva al Cascanueces, Miguel. Sí, hay que avisarle a la gente de Sinaloa, en el municipio de Ahome, en el ejido de Rosendo G. Castro, tienen la función hoy a las 17 horas. No tiene más financiamiento el colectivo La Mochila, entonces alguien financió esta función, por eso hay una función hoy a las 17 horas. Ojalá lo puedan aprovechar quienes están allá en el municipio de Ahome. Ahome, allá en Sinaloa, ahí está la cita. Exactamente. Bueno, ya empezaron las vacaciones y es muy probable que estén planeando ir a ver exposiciones que quedaron pendientes. Les tenemos una mala y muchas buenas. La mala es que casi todos los espacios culturales de la UNAM también se tomaron un descanso. La buena es que el Colegio de San Ildefonso los espera con las puertas abiertas. Solo echarán llave el 24 y 25 de diciembre. Bueno, en el caso de los museos del Instituto del Palacio de Bellas Artes, operarán de manera normal para que asistan a las muestras de Lilia Carrillo en el Palacio de Bellas Artes, el circo en el Munal de la Bienal Tamayo, en el Museo Tamayo, y más. Únicamente tendrán horarios especiales, el 24 y 25 permanecerán cerrados. Los museos del INAH, como el Museo Nacional de Antropología, permanece abierto durante estos días con las propuestas imperdibles de sus salas permanentes de la historia de México y en sus temporales del esplendor de la joyería china en belleza eterna. En el caso del Museo del Templo Mayor, no pueden perderse la exposición Tenochtitlán, origen y vocación de una ciudad. Bueno, fíjense lo que sucedió el fin de semana. Último concierto del año de la Orquesta Escuela Carlos Chávez. Se realizó en el Complejo Cultural Los Pinos. Aquí le contamos cómo. Son 6,000 metros cuadrados de pasto ante los que reposaba un joven de traje y corbata. Estar aquí sentado antes de un concierto, tú tranquilo. Aquí es era una zona exclusiva, así que solo personas como muy poderosas podían estar aquí. Ahora alguien tan mortal como un músico puede estar aquí. Es trombonista y sí, reposa, envía mensajes y se prepara. Para escucharlo y a la orquesta de la que forma parte, el público cruzó el pasto e hizo fila. Vengo a disfrutar al coro sinfónico, sí, música, y pues es el último concierto de este año. El disfrutar los sonidos, las voces, pues disfrutar el momento. Ingresaron a lo que fue cancha de tenis y ahora espacio de usos múltiples del Complejo Cultural Los Pinos, donde se presentó la Orquesta Escuela Carlos Chávez, dirigida por Eduardo García Barrios, con el concierto Vida, Muerte y Renovación, Tradiciones del Mundo. Tenemos un programa en el cual celebramos
la creación, ese misterio absoluto, ¿sí? de por qué existimos, y es en la voz de Joseph Haydn. Después refirieron los sonidos al invierno con la primera sinfonía de Tchaikovsky e incluyó en contraste y alusión al solsticio La noche de los mayas de Revueltas. Interpretaron una obra de Max Bruch con la participación del violonchelista Iván Kulikov. Después de la Sinfonía de los Juguetes, que integró 4 solistas a cargo de instrumentos lúdicos, el cierre ocurrió con un popurrí navideño. Último concierto del año de la Orquesta Escuela Carlos Chávez, con imágenes de Miguel Escobar y Yair Maya. 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Vámonos al libro del día, es Alas de Ángel, de David Martín del Campo, editado por el Fondo de Cultura Económica. Este libro en voz de su autor. Fue la novela ganadora del premio Diana Planeta de 1990. Y es la historia de un piloto aviador que anda buscando una novia que es como Alma Reed, pero como yo le endilgo un hijo, entonces le cambio el nombre, ¿no? Es Mary Reed. Y esta muchacha sale de Texas emocionada por la Revolución Mexicana y tiene un novio que es un piloto aviador que se ha ido a la Primera Guerra, combate muy poquito y cuando regresa pues resulta que no está la novia, entonces él se roba un avión porque trabaja en una empresa de correos, cruza el Golfo y empieza a buscar. Más o menos de eso va, y es una novela que salió 2 ediciones, luego tuvo una reedición en Planeta, y ahora el bueno de Paco Taibo pues me dice vamos a publicarla acá en el Fondo de Cultura, y este es el bueno de Ángel Colombo Roy ¿no? Y ella es Alma Reed, ¿no? Bueno, pues ahí está, y leo con el 11 avanzamos. 200 páginas del libro Ese montón de espejos rotos, de Gonzalo Celarrio, editado por Tusquets. El X de hoy dice: muchas veces he dicho que mi vida puede dividirse en 2 épocas, antes de Julio Cortázar y después de Julio Cortázar. Bueno, si no me equivoco es de Manuel de la Cruz esta aportación. Seguimos leyendo y se cumplen 155 años del nacimiento del poeta sevillano Gustavo Adolfo Bécquer. En su honor, el poema del día, Rima 10ª, que en alguna parte dice: oigo flotando en olas de armonía, rumor de besos y batir de alas. Mis párpados se cierran. ¿Qué sucede? Es el amor que pasa. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @MiguelD, solo la D, Elia Cruz. Hasta aquí Cultura. Estás poniendo al día con el libro de Gonzalo Celorio, sí. Miguel de la Cruz, y es una invitación también para quienes lo están... Para que otros lo hagan. Para quienes lo están tomando apenas, sigan estoy adelante. Emparejando apenas, y es una obra maestra, no dudo en decirlo. Qué bueno que le dieron el premio, qué bueno que lo estamos leyendo y qué bueno que lo disfrutan. Y de veras, quien no ha entrado, que le entre y va a estar. Tiene buenísimo. Tiempo todavía, tiempo. Vienen las vacaciones, ya estamos en las vacaciones, pueden ponerse al corriente. Sí, es más fácil y gozoso que dejarlo pendiente. Gracias, Miguel. Gracias. Te vemos mañana. Gracias. Seguimos con más. Y bueno, mire, el 10 de diciembre pasado sucedió un hecho histórico e inédito porque en Fortaleza, allá en Brasil, se aprobó la Ley Modelo Interamericana contra la Violencia Digital. Una ley que particularmente tiene su inspiración central o se basa de manera central en la Ley Olimpia en nuestro país. Y precisamente para conversar de ello agradecemos esta mañana la comunicación con Jessica Velarde, impulsora de la Ley Olimpia en Bolivia. ¿Cómo estás, Jessica? Bienvenida, buenos días. Buenos días y muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti, pues para poder hablar de esto que ocurrió pues en días pasados allá en Brasil, en este mecanismo de seguimiento de la Convención Belém do Pará, precisamente que analiza todas estas situaciones de violencia de género a nivel mundial, y pues particularmente lo que nos ocupa hoy pues es este tema de la Ley Modelo Interamericana contra la Violencia. Por favor, Jessica, háblanos de esta ley, de la inspiración
información que es particularmente de la Ley Olimpia y pues lo que viene hacia adelante para poder poner en práctica un modelo que sirve para la erradicación de la violencia de género en el ámbito digital contra las mujeres. Bueno, creo que este reconocimiento a la lucha precisamente del movimiento Ley Olimpia hace que las Naciones Unidas, que los organismos, el organismo de Estados americanos pueda adoptar una ley modelo, ¿no? Tenemos que también resaltar la importancia de una ley modelo, porque la generación de leyes modelos dentro de un mecanismo internacional genera de alguna forma parámetros para el desarrollo legislativo. Tomemos en cuenta que, como ya lo decías, esta ley ha tomado en cuenta la lucha que previamente se hizo desde el movimiento Ley Olimpia, una lucha que inició desde darle nombre a aquella forma de violencia que sufríamos las mujeres en espacios digitales, porque hasta antes de una Ley Olimpia, estas formas de violencia que vivíamos las mujeres no eran consideradas delito y tampoco tenían un nombre. El movimiento Ley Olimpia a nivel mundial puso en agenda pública y también en agenda colectiva que esa violencia que vivimos en Internet se llama violencia digital. A raíz de los años se empiezan a aprobar legislaciones en relación a la Ley Olimpia, no solamente en México, sino también en la región, teniendo ya como 4 países que cuentan con una Ley Olimpia. Esto era un gran avance, sin embargo, en otros países, como la violencia digital no tiene fronteras, no cuenta con una legislación en diferentes países. Que la ley marco de ley modelo de prevención para sancionar y erradicar la violencia digital contra las mujeres genere este parámetro es un avance. Que esta ley recupere la lucha del movimiento Ley Olimpia y además la reconozca como pionera, como parte de un movimiento colectivo y además que genera jurisprudencia, es un avance. Esta ley va a servir en muchos países para que se pueda seguir incidiendo, para que los marcos legislativos puedan ser mejorados y que para que por fin en muchos países la violencia digital no solamente sea sancionada, sino también prevenida y que los estados y las empresas dueñas también de las redes sociales, de todo lo que tiene que ver con las plataformas digitales, asuman una responsabilidad frente a la violencia digital. Ahora bien, Jessica, es muy importante lo que tú mencionas porque dices es un gran avance para toda la región y es que hay que recordar que esta ley modelo pues se da o se pues aprueba de alguna manera en una convención específicamente de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Ahora establece las obligaciones para los diferentes estados que conforman la OEA en materia de violencia digital, pero me gustaría saber y que tú nos pudieras hablar sobre si es vinculante esta ley modelo para que pues los países armonicen en cuánto tiempo tendrían obligación de hacerlo, que armonicen sus leyes y pues demás ordenamientos para poder garantizar una vida libre de violencias en materia digital o en el espacio digital. Bueno, como bien lo mencionabas, este documento ha sido generado a través del MESECVI, que es la instancia técnica especialista en estas temáticas, y la Organización de Estados Americanos como tal lo aprueba en este congreso que se menciona anteriormente, que es hace poco. Sin embargo, este es un documento que sirve como un estándar, como un parámetro para desarrollar. Lo que no implica es que los estados tengan la obligatoriedad, o sea, que sí o sí tengan que aprobar esta norma o que directamente tengan un plazo, pero sí sirve para que los estados digan, yo quiero legislar en materia de violencia digital, estos son los parámetros que yo debería considerar porque ha sido un proceso, porque esta ley modelo es un proceso también no solamente participativo, sino también ha sido un proceso técnico donde se empieza a evaluar qué se requiere para legislar en relación a la violencia digital. Vuelvo a insistir, ha sido generada a través del modelo de Ley Olimpia, donde no solamente te pone una definición de violencia digital, sino también te pone qué responsabilidad tengo yo como Estado para garantizar el ejercicio de derechos en un espacio virtual. También te habla de la responsabilidad que deberían tener las plataformas digitales en relación a la violencia digital. O sea, la ley modelo aborda una integralidad del problema, desde la sanción, la prevención y la protección. Sin embargo, esta iniciativa no es vinculante, pero sí sirve de parámetro legal
para que los países que deseen y que tengan la voluntad de realizar los ajustes legislativos a su normativa nacional puedan tener como referente estos estándares, que también está basado en estándares internacionales de derechos humanos. Y acabas también de tocar un punto muy importante, Jessica, lo que tiene que ver pues con esta responsabilidad, estas obligaciones de las plataformas, porque si bien aclaras no es vinculante, pero se está nombrando ya a nivel regional pues el tipo de violencia que es la digital, las afectaciones, pero particularmente y muy importante pues esta responsabilidad que tienen las plataformas y que tienen los intermediarios de Internet. Si nos pudieras hablar un poco de ello, pues precisamente para comprender cómo esto no únicamente tiene que ver con los estados, sino también, y las políticas públicas que son verdaderamente importantes, pero también con la responsabilidad de los privados. Claro que sí, la ley modelo, al igual como se planteaba también desde el movimiento Ley Olimpia, plantea un nuevo actor dentro de la lucha contra la violencia digital, que son las empresas dueñas de las plataformas. No olvidemos que la violencia digital se hace masiva precisamente gracias a un algoritmo que favorece el contenido violento y que no genera medidas para la protección, prevención de la violencia digital en sus propias plataformas. Es más fácil que un contenido violento se haga viral a que una denuncia se haga viral o que se baje este contenido violento. Y precisamente tomando en cuenta que no hay la suficiente reacción de las grandes plataformas donde se va perpetuando la violencia digital, se plantea dentro de la ley modelo, en concordancia lo que plantea la ley, el movimiento Ley Olimpia, que las empresas tengan una responsabilidad no solamente en la prevención de estos hechos de violencia, sino también en bajar, hackear o banear el contenido violento de manera inmediata. No esperar un procedimiento, porque muchas veces tú realizas la denuncia entre la plataforma, pasado meses después, y nunca llega a bajar. También el hecho de que puedan generar mecanismos de atención hacia las víctimas y también políticas claras que luchen contra la violencia digital entre sus plataformas, porque la falta de acción genera impunidad en un espacio digital. Es más fácil bajar un contenido feminista o de derechos que bajar un contenido violento. O sea, hay realmente, precisamente, ya hay muchos estudios que hablan de una manósfera, que también te hablan de un movimiento que va generando y va favoreciendo con contenido violento y no así el contenido que previene, precisamente porque no pensemos que el Internet es neutral, para nada es neutral, precisamente se maneja de acuerdo a políticas y lógicas de quien es dueño de la empresa y no podemos poner nuestros derechos en manos de empresarios que solamente están lucrando con nuestros datos, y también la ley modelo habla también de nuestra protección de nuestros datos. Entonces hay varios puntos que las empresas deben considerar al momento de abordar la violencia digital, pero lo que es claro en la ley modelo, conjuntamente con lo que plantea la ley Olimpia, es precisamente que debe haber una responsabilidad explícita de las empresas dueñas de estas plataformas, porque la violencia se está ejerciendo en sus plataformas con su permiso y con su tolerancia. Garantizar el acceso a la justicia, Jessica, pues es un punto también importante que plantea esta ley modelo. ¿Cómo verías tú, pues, la necesidad imperativa de que se juzgue con perspectiva de género y atendiendo pues a la realidad de la violencia digital a nivel mundial, pero por supuesto en la región, para que pues los sistemas judiciales atiendan precisamente a erradicar la violencia contra las mujeres a partir pues precisamente de juzgar con perspectiva de género y reconocer la violencia digital? Creo que ha sido un gran avance el hecho ya de tener un nombre, nombrar el violencia digital como esta forma que realmente sufrimos las mujeres en un espacio digital. Ha sido un gran avance, ha sido un avance enorme. Sin embargo, hasta el día de hoy muchas autoridades siguen minimizando el efecto de la violencia digital porque dicen, ay, es solamente aquello que pasa en Internet. Sin embargo, no toman en cuenta la magnitud del daño que pueda generar el uso de estas plataformas digitales en relación a la salud mental, a la salud física de sus víctimas. Si bien hombres y mujeres podemos ser víctimas de violencia, los datos nos muestran que quienes sufren mayor violencia digital, además con un tinte sexual, porque no es lo mismo el cuerpo desnudo de un hombre en Internet que el cuerpo desnudo de una mujer en Internet. Vemos cómo se utilizan nuestros cuerpos para generar violencia. Entonces, el hecho de que podamos entender los efectos que genera la violencia digital, las causas que genera la violencia digital y por qué las mujeres somos víctimas de violencia digital en un mayor porcentaje que el de los hombres, te va a ayudar a tener una perspectiva de género y decir, oye, necesito reforzar este punto y este otro punto no. También el hecho de no culpabilizar
culpabilizar a las víctimas. Lamentablemente, las víctimas que han llegado al sistema judicial han sido también víctimas de revictimización del propio sistema que debería protegerte. Entonces, creemos que la ley modelo también, dentro de sus parámetros, por ejemplo, habla mucho sobre el énfasis de poner el centro de la atención en la víctima y no promover ejercicios de revictimización, porque el hecho de denunciar no debería causarte más daño que el que ya estás sufriendo. Entonces creo que es bien importante la perspectiva de género, pero centrando a la víctima dentro del proceso, evitando cualquier tipo de revictimización. Ojo que nadie es merecedora de ser víctima de violencia digital, y mucho menos ha provocado su propia situación de violencia porque te has tomado la foto, pero es que porque tú te envías, la culpa siempre va a ser del agresor. Pues importante esto que está ocurriendo o que ya ocurrió con la adoptación de esta ley modelo, Jessica, pues que sirva precisamente de precedente para toda la región. Y muy brevemente me gustaría concluir si nos hablaras pues de los avances, particularmente ahí en Bolivia, tú como impulsora de la ley Olimpia en tu país, cómo se está avanzando para lograr pues este reconocimiento y esta garantía de acceso a la justicia de la violencia, de las víctimas de violencia digital. Bueno, orgullosas primero de ser parte del movimiento Ley Olimpia, porque es un movimiento vivo que se va construyendo y que además viene de sociedad civil, ¿no? En ese marco, hace poco hemos tenido elecciones nacionales en Bolivia, entonces actualmente contamos con una nueva Asamblea Legislativa Plurinacional. En ese marco vamos a presentar de nuevo el proyecto de ley. En la anterior legislatura estaban inscritos los proyectos de ley, pero no lograron ser aprobadas. Sin embargo, se llegó a aprobar la ley de entornos seguros digitales para niños, niñas, adolescentes, que sanciona ciertos delitos de violencia digital vinculados hacia niñez. Sin embargo, queda el gran desafío de contar con una ley modelo de violencia digital. En el marco de las elecciones precisamente nacionales, los organismos internacionales, al ver la magnitud de la violencia digital hacia mujeres candidatas, que hicieron que varias candidaturas, incluso a la presidencia, lleguen a bajar su candidatura por la violencia digital que han sufrido, han recomendado también que Bolivia debe contar con una ley de violencia digital. En ese marco, nosotras estamos pendientes, en movimiento y alistándonos de nuevo a presentar el proyecto de ley, esperando que en esta legislatura se pueda aprobar. Estamos constantemente nosotras atendiendo casos de violencia digital, estamos viendo lo que hace también el hecho de contar con un vacío jurídico y la impunidad que se va generando, pero estamos luchando y también estamos atentos a lo que pasa en la región y estamos seguras que la ley modelo va a servir también como un insumo para seguir impulsando. Definitivamente mantengamos la comunicación, por favor, Jessica Velarde, impulsora del movimiento de la ley Olimpia en Bolivia, para que nos cuentes de esos avances. Por lo pronto agradecemos esta conversación que hemos tenido. Buenos días. Buenos días. Gracias, gracias. Y nos vamos con más información. Tiempo de la ciencia y el medio ambiente también. Itzel Gómez, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Angie, buenos días. Pues iniciamos con noticias de ciencia de forma internacional y sobre todo porque sabemos que habrá más sequías, inundaciones, comunidades que desaparecen ante crecidas de ríos, temperaturas extremas, son cada vez más frecuentes en nuestro planeta y en medio de todo esto, el llamado Barco Madre de la Ciencia Climática Global, que investiga y alerta de estos fenómenos, está bajo amenaza, pues la administración de Donald Trump planea desmantelar el Centro Nacional de Investigación Atmosférica en Boulder, en Colorado. Trump dice que el centro es una de las mayores fuentes de alarmismo climático del país. La decisión está siendo cuestionada por miembros del Congreso, quienes argumentan lo contrario. El centro es fundamental para la seguridad nacional y la economía. Meteorólogas, químicos atmosféricos, científicas climáticas, glaciólogos, entre otros científicos más, proporcionan datos sobre fenómenos extremos climáticos para salvar vidas y así evitar la destrucción de infraestructuras. Sin embargo, Trump apuesta al otro lado, la carrera espacial entre China y Estados Unidos. El mandatario firmó una orden ejecutiva para enviar estadounidenses a la superficie lunar en 2028 a través del programa Artemis de la NASA y también a establecer una base permanente para 2030. El texto también reafirma la apuesta de la NASA por la energía nuclear espacial. Esta orden se emitió horas después de que el multimillonario astronauta privado y ex cliente de SpaceX, Jared Isaacman, fuera designado el nuevo director de la NASA. En una publicación en X mencionó: la NASA liderará la exploración pacífica del espacio y nunca quedaremos en segundo lugar.
Quienes vivimos en la capital del país, todos los días tomamos la decisión de salir de nuestros hogares en función mayormente del tráfico para poder llegar a tiempo al trabajo o escuela. Los números lo dicen. La Ciudad de México ocupa el primer lugar en nivel de congestión. Después sigue Guadalajara, Puebla, Nuevo León, Monterrey, Tijuana y Ecatepec. Por ejemplo, en un viaje de casi 1 hora, 58 minutos, en hora pico, una persona haría casi el doble de tiempo. Sin embargo, diciembre es el mes que más tráfico hay. Y no hay 1, sino 3 horas pico. Y bueno, lo podemos ver en esta gráfica porque podemos observar a lo largo del tiempo el tráfico y sus picos en niveles de congestión. El día, por poner un ejemplo, que hubo más tráfico de la semana pasada fue el jueves. Podemos observar que a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche, en la gráfica que se mostró anteriormente, fueron las horas cuando hubo más tráfico. Estos datos podrían sugerirnos los horarios para poder realizar así nuestros traslados. Y ahora les dejaremos unas recomendaciones para la época de frío. En 11 Lab nos fuimos al Nevado de Toluca y desde la ciencia, ¿qué podemos hacer para evitar sentir menos frío? Vamos a verlo. Aquí en el Nevado de Toluca experimentamos aún más frío, principalmente por 3 factores. El primero es evidente, las bajas temperaturas. Entre las 3 y las 5 de la mañana se experimentan temperaturas de hasta menos 10 grados Celsius. El segundo es el viento, la velocidad del viento, porque acá se experimentan velocidades de viento de hasta 70 kilómetros por hora, que son estas rachas que también repercuten en la sensación térmica. Y finalmente, la altura. Estamos a 4.600 metros sobre el nivel del mar y esto, a tener mayor altura, disminuye la cantidad de oxígeno. En el cuerpo, el oxígeno, los responsables de llevar el oxígeno a todas partes de nuestro cuerpo son los vasos sanguíneos. Estos se dilatan y también se contraen. Estos vasos sanguíneos son una especie de red de tuberías que transportan a través de la sangre todos los nutrientes y también el oxígeno. Una vez que nosotros experimentamos frío, los vasos sanguíneos se contraen. Precisamente lo hacen para que no haya ninguna fuga de calor. A este proceso se le llama vasoconstricción. Platiqué con el doctor Héctor Manuel Platoa para que nos explique sobre este mecanismo. Se disminuye el calibre de los vasos sanguíneos con el propósito de mantener la temperatura corporal, que no se disipe el calor. El ser humano es poiquilotérmico. ¿Qué significa? Que oscila alrededor de los 36,5 grados centígrados. ¿Sí? Si va más allá, sufre. Si va más abajo, sufre. Entonces tiene que tener esa temperatura, ese termostato. Y para ello tiene varios mecanismos. Después de 10 y 15 minutos entra otro mecanismo completamente opuesto. La vasodilatación. Paradójica. Entonces ya se aumenta el calibre y ahí es donde vienen también problemas en la fuga de ese calor. Y empezamos a tener elementos motores, como el temblor, por ejemplo, empezamos a movernos, aunque no quisiéramos, con tal de ¿qué? De generar calor. Desafortunadamente, aquí se han registrado decesos por hipotermia. Desde la ciencia, ¿qué podemos hacer para poder evitar esto y sobre todo cómo podemos sentir menos frío? El primero es vestirnos en capas, con la técnica de cebolla. Como todos los vasos sanguíneos están a lo largo de nuestro cuerpo, es necesario desde la cabeza hasta los pies. El segundo es también cubrir nuestra nariz. El aire que entra es frío y por eso también tenemos fibrilas nasales, porque estas sirven como filtro para que pueda entrar el aire caliente y así no afectar la salud. Por eso es necesario cubrirla con un buff o con una bufanda. También es necesario mantenernos hidratadas e hidratados. Y finalmente, una recomendación para que las personas que asistan aquí al Nevado de Toluca es no exponer a personas que son vulnerables, tales como los niños o también las mujeres que están embarazadas.
Y una gran noticia de medio ambiente: después de 15 años de no tener registro en Querétaro del ajolote del altiplano, personas científicas del Laboratorio de Microbiología Ambiental de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM lo encontraron en el municipio queretano de Amealco de Bonfil. A decir del investigador Diego de Jesús Chaparro Herrera, quien encabeza el grupo de trabajo, es gratificante este logro porque ya no se había localizado en un largo periodo. Ello implica la futura conservación de una especie amenazada de desaparecer. Detalló que su búsqueda en Amealco les permitió ubicar una población en un lago artificial cuya agua se utiliza para el cultivo. Dijo que es una especie de refugio en una propiedad privada, lo que permite protegerlos junto con todo lo que hay a su alrededor, en particular el recurso hídrico y los bosques. Los especialistas universitarios han localizado hasta 50 ejemplares de ajolote por muestreo y confió en que se puedan dedicar recursos públicos para su protección por parte de los gobiernos locales, estatales y federales, para que se trate a la zona como área natural protegida. Bueno, hasta aquí la información, Angie. Itzel, muchos temas los que hoy nos trajiste y además muy útiles. Empecemos casi por el final, que son estas recomendaciones que nos haces para el frío y recordar justo la importancia de cubrirnos boca, nariz y particularmente lo que nos decías, incluso pues la parte del cuello, para evitar enfermedades. Sí, parte de la gran recomendación es si vamos a salir, pues necesitamos cubrir también nuestra nariz, porque pues por eso tenemos fibrilas nasales, que es un filtro, y eso fue lo que también me impresionó más al hacer la investigación, porque es un filtro que tenemos para que el aire frío que entre lo caliente y pueda también no afectarnos, evitar los cambios bruscos de temperatura, también hidratarnos. Entonces, algo que nos comentaba el doctor ya en entrevista era que pues la sensación que también tiene nuestro cuerpo al hidratarnos con bebidas calientes, pues eso también ayuda para mitigar un poco esta sensación térmica. Y pues los vasos sanguíneos están en todo nuestro cuerpo, entonces pues usar también la ropa adecuada para que así podamos tener menos frío, y también recordar que en esta temporada aumentan los niveles de contaminantes, entonces pueden también verificar en las páginas oficiales de la Ciudad de México la calidad del aire, porque estos contaminantes suelen estar presentes más en la mañana y a lo largo del día. Si hay viento se disipan, pero también una recomendación pues es usar cubrebocas a la hora que vamos a salir, entonces evitamos así que el aire frío entre por nuestras fosas nasales y también evitamos que las partículas contaminantes pues también sea una protección para nuestro cuerpo. Y hablando de contaminación, lo que nos compartiste al inicio, que también tiene que ver con el tráfico, y nos decías ahí cómo se muestran, nos compartías estas gráficas de los horarios de mayor incidencia del tráfico, y nos hacías la recomendación pues de verificar cuándo, en qué horarios hay menos tráfico para poder planear nuestros viajes dentro de la misma ciudad. ¿En dónde podemos consultar esas gráficas o esos horarios pico, pues para evitar en la medida de lo posible, ahora que son vacaciones, esas horarios? Sí, es muy importante, y esto lo pueden checar en la página es TomTom. Esta es la de tiempo extra por viaje. La siguiente gráfica, la que les había puesto, es de los días. Entonces es el nivel de congestión, entonces es desde el jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Y esa la pueden checar directamente, es una página que se dedica a hacer un monitoreo diario del tráfico, y tiene no solamente en México, también en varios países. Se llama TomTom y es el índice de tráfico, y ahí ustedes con el cursor pueden verificar en cada uno de los valles y crestas, ponen ahí el cursor y de hecho viene el nivel del porcentaje de congestión, la hora también, y pues pueden ver cómo va cambiando. Si se fijan, los picos donde hay partes planas de la gráfica, eso es la madrugada. Entonces digamos que en la madrugada es cuando no hay tráfico. De 12 a 5 de la mañana, y a partir ya es cuando en adelante es cuando empiezan a subir. Pero pues la recomendación en estos días, a partir de ahora, pues bueno, hay gente que sale de la Ciudad de México, entonces puede disminuir el tráfico, pero pues una recomendación es pues tener otro tipo de
cosas que hacer mientras en el tráfico, pueden hacer llamadas, incluso escuchar podcast, pues creo que hay otras cosas audiolibros, incluso vi que hay recomendaciones. Usar el transporte público también. Sí, esa es otra recomendación. Pues ahí está, Itzel, importante esto que nos compartes, en la medida de lo posible. Si hacemos estas planeaciones, pues también estaremos contribuyendo a disminuir la contaminación, precisamente pues por los traslados, porque en tráfico sabemos que hay mayor combustión en los vehículos, ¿no? Exactamente, sí, y también un dato importante, Angie, es que también en la tarde, cuando es temporada, ahorita estamos en temporada invernal, pero en temporada de verano, eso también influye mucho con la radiación solar. Claro. Por eso también le llaman la temporada de ozono, porque es cuando hay mayor radiación solar, es cuando estos contaminantes suelen subir aún más, y por eso también hay pues más nivel de contingencia. De ozono. Pues Itzel, muchísimas gracias por las recomendaciones. Muchas gracias. Te vemos mañana. Mañana nos vemos. Gracias. Vámonos con más información del mundo. Retomamos información internacional y nos vamos a Suecia porque allá la policía anunció que no va a abrir una investigación tras la denuncia presentada por el fundador de Wikileaks, Julian Assange, contra la Fundación Nobel por haber concedido el Premio de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Y es que hay que recordar que Julian Assange presentó la denuncia después de que Corina Machado recibiera el Nobel de la Paz el pasado 10 de diciembre, alegando que la decisión vulnera el testamento de Alfred Nobel de 1895, pues la opositora respalda las acciones de Donald Trump en Venezuela. Nos vamos ahora hasta Medio Oriente porque el ejército de Israel continúa bombardeando a las personas palestinas en la Franja de Gaza a pesar del cese al fuego vigente. Un aula en el campamento de desplazados donde se refugiaban 5 familias fue atacada. Yo estaba dentro cuando las paredes se derrumbaron sobre nosotros durante el ataque. Quedé atrapado bajo los escombros junto con mi nieto, que resultó herido. En tierra, soldados israelíes dispararon contra los socorristas, lo cual, como sabemos, viola el derecho internacional humanitario. Cuando los equipos de ambulancia respondieron a la llamada de socorro, el ejército israelí abrió fuego, obligándonos a retirarnos debido a los continuos disparos y bombardeos contra la escuela. Después de que nos permitieron continuar, llegamos al lugar y atendimos a los heridos. Nos vamos ahora hasta Palacio Nacional, inició la conferencia matutina. Regresamos al estudio de 11 Noticias y tenemos un resumen de información. Mire, se logran 143 acuerdos reparatorios con víctimas directas e indirectas por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, ocurrido el pasado 10 de septiembre. Vamos a regresar hasta Palacio Nacional. Falta todavía de la conferencia matutina. Bueno, regresamos nuevamente y mire, le hablábamos de esos acuerdos reparatorios de pues lo que ocurrió allá en el Puente de la Concordia en Iztapalapa. La empresa gasera ya ha pagado hasta el momento el 90% del monto total estimado de reparación. Dan banderazo en Baja California Sur de inicio a la construcción de la presa El Novillo, un proyecto estratégico que busca garantizar el suministro de agua potable para el municipio de La Paz. Esta obra sería la primera más grande del estado en más de 30 años. Toma medidas especiales el gobierno de México para cumplir con la entrega de agua del río Bravo a Estados Unidos. Se hará en función de la cantidad de agua disponible y se entregarán volúmenes de este líquido provenientes del río San Juan en Nuevo León. Queda en libertad Dashia, la joven de 19 años que fue acusada y detenida por extorsión sin prueba alguna. Esto luego de denunciar a su padre biológico por abuso sexual. Dashia podrá defender su inocencia y llevar su proceso en libertad. Planea el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desmantelar el Centro Nacional de Investigación Atmosférica. Señala que una de las mayores fuentes de alarmismo climático del país, mientras apuesta a la carrera espacial entre China y Estados Unidos. Figuran la mexicana Montserrat Saldívar y el mexicano Obed Vargas en el ranking de los 10 mejores futbolistas sub-20 de Estados Unidos.
Así llegamos al final de este espacio informativo. Les agradecemos a quienes nos siguieron a través de Radio IPN y las redes sociales. Mandamos un saludo hasta Livingston, Texas, allá en Estados Unidos. Que tenga un excelente inicio de semana. Nos vemos y nos escuchamos mañana tempranito a las 6:06. Buenos días.